El día de hoy vamos a empezar considerando la palabra en el libro de Mateo, capítulo 7, versículos 7 y 8. Nos dice la palabra de Dios: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Amén. Hoy, hemos considerado esta palabra. Obviamente, pues, nos dice que pidamos. El que toca, se le abrirá. ¿Sí? Recuerdo cuando en el 2009, salí de mi pueblo, ¿sí? Y me vine a la capital de, del país donde yo soy, que es Bogotá, país Colombia, capital Bogotá. Em, Mi pensamiento cuando salí de mi pueblo era pues regresar con dinero, con mucho dinero. Pues yo quería llevarle, digamos que como suplir las necesidades que estaba pasando en mi casa. Entonces yo le pedí al Señor, eh, en oración, o a Dios, le pedí en oración a Dios, que yo me ganara la lotería. Ese era mi pensamiento, ¿sí? Entonces, mi pensamiento era orar y decirle al Señor que me diera, que me ganara realmente pues la lotería, la más grande, que en este caso sería el baloto. Yo decía que yo me gane el baloto para llegar a mi casa con mucho dinero. Y eso era lo que yo pensaba, ir a mi casa con mucho dinero y darle a mi familia todo lo que necesitara, decirle a mi mamá que no trabajara nunca más, porque yo traía dinero. O sea, ese era mi pensamiento. Y eso es lo que yo pedía en oración al Señor, que me ganara el baloto para llegar a mi casa con mucho dinero. Pero realmente, pues, la verdad fue que Dios me dio algo mucho más valioso que el dinero, que cosas de este mundo. Me dio la salvación, ¿sí? Y digamos que eso no tiene comparación, no hay, digamos que nada que lo podamos comparar con respecto a esta tierra, ¿sí? Porque la salvación es eterna. Todas las cosas de esta tierra son vanas y dice la escritura que todo será destruido. Entonces ese era mi pensamiento, orarle a Dios, sí, pero a qué Dios yo le estaba orando, porque si bien pues todos nosotros decimos creer en Dios, pero a qué Dios es que nosotros creemos. Realmente nosotros como hombres nos hemos hecho un Dios muy diferente al que dice las escrituras. Sí, hoy estamos considerando la palabra en Mateo 7, Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. Volvemos a leer para las personas, los hermanos, los invitados que están llegando. Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Entonces, al escuchar este capítulo, eh, tenemos, digamos que es lo primero que nosotros se nos viene al pensamiento. Obviamente orar y pedirle a Dios. En mi caso, yo le pedí a Dios riqueza, le pedía esto. Pero ¿a qué Dios le estaba pidiendo? Sí, porque yo veía que no llegaba a lo que yo pedía. Pero ¿qué es lo que yo estaba pidiendo? Dinero. Pero Dios realmente, pues, dice la palabra en Juan capítulo 9, versículo 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces, yo decía, Dios, ¿por qué a mí no me oye? ¿Por qué no me escucha? ¿Por qué no me da lo que yo le estoy pidiendo? Pero ¿qué era lo que yo le pedía a Dios? O por lo menos al Dios que yo pensaba que era el Dios de los cielos. Era dinero. Eso es lo que yo pedía. Señor, dame dinero.
permite que yo me gane la lotería para ir a mi casa y a mi pueblo y llevarle eh, dinero a mi papá y a mi mamá para que no se vean angustiados por las cosas y está así, digamos que suplir las necesidades que, que estaban pasando, ¿sí? Entonces, pero realmente Dios me dio a mí algo mucho más importante, como les decía, más importante que que la riqueza, que todas estas, sí, que todas estas cosas materiales que hay en este mundo, porque todo es perecedero. Dios me dio la salvación, pero principalmente Dios no me escuchaba porque yo, en el fondo, me consideraba pecador, sí, tenía pecado. Y aquí nos dice en San Juan, capítulo 9 versículo 31 que Dios no escucha al pecador. Pero nosotros decimos, pedimos, oramos a Dios, pero no estamos considerando la palabra, la cual nos dice que no oye al pecador. Entonces nosotros debemos considerar esa palabra y mirar que esa es nuestra condición, ¿no? Cuando llegamos a este mundo, siendo pecadores, ¿sí? Y aunque nosotros en el fondo muchas veces nos creemos buenos, la Biblia también dice que no hay ninguno bueno. Pero nosotros aún así decimos creer en Dios, pero ¿en qué Dios estamos creyendo? Realmente no es el Dios de la Biblia, sino el Dios que nosotros nos hemos hecho con nuestro propio pensamiento. Si aquí nos está diciendo, pedid y se les dará, tocad y se les abrirá, ¿sí? Porque todo lo que pidiere, se les dará. Obviamente en oración, pero Dios no escucha al pecador, entonces hay que considerar esta palabra, ¿sí? Que Dios no escucha al pecador. Leamos la de Pedro 3:12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen maldad. Entonces, mire, nosotros solemos decir, todos somos pecadores. Le preguntamos a una persona, ¿tú eres pecador? Sí, claro, todos somos pecadores. Si bien estamos preguntando a esa persona directamente, ella mete a todo el mundo. Todos somos pecadores. No considera lo que está diciendo. Porque donde un pecador va al infierno. ¿Sí? Si esa persona dice, soy pecador, está afirmando que va a ir al infierno y no conforme con esto se va a llevar a todo el mundo, porque dice, y todos somos pecadores. O sea, se va esa persona al infierno y se van a ir todos. Siendo pecador, dice la Escritura que Dios no escucha al pecador. Dios nos dice pedir en oración, pero si somos pecadores, Dios no nos va a escuchar. Pero si nos dice a quién escucha, al justo escucha. Entonces nosotros debemos considerar eso. Decimos, bueno, si bien el hombre dice que todos somos pecadores, pero la palabra de Dios está diciendo que hay pecadores y hay justos, lo que quiere decir que no todos son pecadores, que hay una diferencia. Hay pecadores y hay justos. Leamos Salmos 34:17. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Entonces mire que las escrituras nos dicen en primera de Pedro que Dios no escucha al pecador, mas sus oídos están atentos a sus oraciones. El Salmo 34:17 afirma también afirma lo que dice primera de Pedro. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Entonces realmente hay pecadores y hay justos. Los pecadores Dios no los oye cuando piden en oración, no los oye. Mas sus oídos están atentos a los justos. Entonces nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer? Obviamente, pues, si Dios dice que oye a los justos, pues nosotros tenemos que ser justos. La pregunta es cómo nosotros somos declarados justos delante de Dios. Es muy importante, eh, digamos que, tener en cuenta. Yo siempre lo he dicho y la palabra de Dios me ha enseñado esto. Dice que nosotros debemos aprender a no pensar más de lo que ya está escrito. Nosotros cuando actuamos según nuestro propio pensamiento somos engañados por nuestro pensamiento. Porque la palabra nos dice que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Nosotros somos mentirosos
Por eso de nosotros no puede salir nada bueno, solamente mentira. Por eso nosotros no podemos confiar a lo que nuestros pensamientos nos dicen, sino a confiar a la verdad que es la palabra de Dios. Dios nos está diciendo que pidamos, ¿sí? Que Él nos dará, que toquemos y Él nos abrirá. Todo esto lo pedimos en oración, pero Dios no escucha al pecador, sino al justo, lo que quiere decir que nosotros debemos ser justificados. Amén. La pregunta es, ¿cómo somos justificados? Eso es lo que debemos hacer, ¿no? Pensar esto, ¿cómo somos justificados delante de Dios? Delante de los hombres, el hombre tiene su propia justicia, pero Dios dice que vea la obra de justicia de los hombres como trapo de inmundicia. Por ende, nosotros debemos escudriñar las Escrituras porque en ellas está la justicia, no en nuestros pensamientos, sino en la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios está siendo clara. Dios quiere darnos, pero ¿a quién quiere darnos, a quién quiere darle el Señor las cosas? A los justos, no a los pecadores. Entonces nosotros tenemos que pasar de ser pecador a ser justos. Acompáñenos a leer San Juan nuevamente. Entonces, ¿cómo somos justificados delante de Dios? San Juan capítulo 5, versículo 24, dice el Señor: de cierto, el Señor está jurando. Cuando dice de cierto, es un juramento. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Sabemos que los muertos son pecadores, son los pecadores, ¿sí? Y los vivos son los justos. Así, digamos que en toda la lista de las Escrituras nos dice, eh, pecadores, son muertos, son malditos, son impíos. Todas estas cosas están de este lado, son injustos, todas estas cosas, pecadores. Pero nos dice que los justos, santos, perfectos, sin mancha, estos son los justos, ¿sí? Y aquí nos está diciendo claramente, en el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 24, con juramento de Dios, el cual no puede mentir, Dios solo con decir su palabra es confirmada y es verdad, pero más Él jura, diciendo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, es decir, ha pasado de ser pecador a ser justo, porque ha creído. Entonces, Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Aquí nos está diciendo que somos justificados por creer. Acompáñenme a leer ahora el libro de Romanos. Romanos 3 es muy interesante, ¿cierto? La palabra de Dios anteriormente, por lo menos en mi caso, yo la leí, yo no la entendía. Y no la entendía porque estaba en tinieblas, realmente. No comprendía las Escrituras, porque me acercaba a las Escrituras con mi propio pensamiento y por eso no la entendía. Entonces mis pensamientos son contrarios a lo que dice la palabra y por eso es que vivía como que chocando con la palabra y no la comprendía porque estaba en mis pensamientos. Entonces, al desechar mi justicia, porque comprendí que mi justicia delante de Dios son como trapos de inmundicia, ¿sí? Entonces, Dios me enseñó principalmente cuál era mi condición, que era pecador, ¿sí? Porque yo me creía bueno, pero Dios me dijo, tú no eres bueno, tú lo que eres un pecador. Eso realmente fue lo que Dios me enseñó. Pero ¿por qué Dios me enseñó esto? Para darme su justicia, que es por fe, como hemos escuchado, ¿sí? Entonces, leamos Romanos 3, capítulo 30, desde el versículo 19. 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de él es el conocimiento del pecado. Entonces Dios nos dio ley, nos dio la ley. ¿Con qué fin? Para mostrarnos realmente nuestra propia condición.
¿sí? Ninguno se justificará por la ley, dice las Escrituras, sino que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, cuando consideramos la ley, por lo menos en mi caso, yo me creía bueno y tenía mi propia justicia. Mi propia justicia era mis conductas porque yo no hacía lo que los demás hacían. ¿Sí? Entonces, el Señor me mostró la ley y por primera vez me vi a mí mismo, porque ¿qué suele pasar en nosotros cuando leemos la ley? Vemos a los demás. No matarás, ah, no, el que mata es aquel. No mentirás, no, el que miente es aquel. Y así sucesivamente, aquel. Pero impulsado, digamos que por lo que estaba experimentando en ese momento, que me habían dicho, no todo está perdido, aún busquemos a Jesús, porque salí espantado, asustado, buscando a Jesús. Eh, no me importaba, o sea, me vi condenado y lo que me interesaba a mí era ser salvo de lo que se viene para la tierra. ¿Sí? Y el mensaje que me han dicho era, no todo está perdido aún, busquemos a Jesús. Entonces empecé a buscar a Jesús en las congregaciones. No lo hallé en las congregaciones, en el tiempo de la pandemia empecé a leer las escrituras. Cuando leí la ley, yo no vi a los demás, porque el que estaba buscando la salvación era yo. O sea, yo era el que estaba buscando la salvación porque me di cuenta que los juicios de Dios venían sobre mí. Entonces no me interesaban los demás. Entonces cuando yo leí no matarás, no robarás, no codiciarás, todas estas cosas, quería justificarme delante de Dios. Pero era como Dios como que me cogía, ah, eres bueno, y pa, como que me abofeteaba. Y cada vez sí, pero por medio de la ley destruyó mi justicia. ¿Sí? Entonces mi corazón ya estaba preparado para recibir la justicia que es de Dios. Aquí nos está diciendo que por las obras de la ley ningún ser humano se justificará delante de él, porque por medio de él es el conocimiento del pecado. Sigue diciendo, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, mire, empezamos leyendo que Dios nos dice orad, pedid en oración, ¿sí? Tocad y se nos abrirá, buscad y hallaráis, ¿sí? Pero Dios no escucha al pecador, sino al justo. La pregunta es, ¿cómo somos justificados delante de Dios? Hemos leído anteriormente que es creyendo. En San Juan capítulo 5 versículo 24, creyendo, ¿sí? Al testimonio de Dios. El que cree no vendrá a condenación, mas ha pasado de ser pecador a ser justo. Aquí acabamos de leer que no es por las obras de la ley, sino por la justicia de Dios que es por fe en Jesucristo. Y aquí nos dice en el versículo 26 de Romanos capítulo 3, versículo 26 nos dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces mire que las escrituras como tal no se contradicen, sino que afirman. En cada libro afirma que somos justificados por la fe y aquí lo acabamos de decir, lo acabamos de evidenciar. Entonces, que justifica al que es de la fe de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, esa es la, digamos que la verdad. Dios no escucha al pecador, mas sus oídos están atentos a la oración del justo. Clama el justo y Él los oye y los libra, dice el Salmo, el justo. También dice en los Salmos, dice que Dios está irado todos los días con el impío, es decir, con el pecador. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos pasar urgentemente de la potestad de las tinieblas a la luz que es en su Hijo Jesucristo. ¿Y cómo?
pasamos de este lado de las tinieblas a la luz por medio de la fe en una obra que Dios hizo por medio de Jesucristo, en el cual decían las Escrituras que Dios cargaría en Cristo los pecados de todos nosotros. Eso lo hizo el Señor, eso lo hizo Dios, eso pasó. Lo que pasa es que nosotros como no escudriñamos las Escrituras y por eso no conocemos la verdad. Y el Señor nos dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Sí? Entonces, en estos tiempos es urgente realmente que nosotros pasemos de la potestad de las tinieblas a la luz, ¿sí? De pasar de ser pecador a ser justo, ¿sí? ¿Y cómo pasamos de un lado a otro? Pues las mismas escrituras nos dicen, no debemos pensar más de lo que ya está escrito. Las escrituras nos dicen que somos justificados por la fe en Jesucristo, ¿sí? Entonces, este Romanos capítulo 3, leamos el capítulo 5. Miren lo que dice. Y esto realmente pues es muy importante. Romanos capítulo 5, versículo 1 en adelante. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y a la esperanza no vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, mire, por medio de la fe somos justificados, pasamos de muerte a vida. Ahora podemos pedir en oración todas las cosas y Dios nos las dará, porque así dice la Escritura, que sus oídos están atentos a la oración del justo. Clama el justo, Dios los oye y los libra de sus angustias. Eso dice la Escritura. Y aquí no hay diferencia. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces aquí no se trata de nosotros como hombres, sino de Cristo, a quien sea la gloria, la honra, el poder y el imperio, para siempre. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, Él ascendió a los cielos para sentarse a la diestra del Padre, así dice las Escrituras, ¿sí? Y volverá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Por qué? Porque Él ya lo quitó. Sí, Él fue el Cordero, aquel Cordero santo y sin mancha que fue ofrecido por los pecados de todos nosotros. Esa es la obra que Dios hizo. Y esa es la obra en la cual nosotros como hombres debemos creer para ser justificados por medio de Él. Ahora dice que vendrá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿A qué? Señores, a hacer juicio. Él dice que derramará toda su ira sobre este mundo. Miren lo que sigue diciendo Romanos 5, Romanos capítulo 5, leamos el versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles porque cuando Cristo aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Señores, entonces mire esto, se me dice hasta la piel, perdónenme. Pero mire lo que dice. Somos justificados por la fe, ¿sí? Por la fe pasamos de la potestad de las tinieblas a la luz que es en su Hijo Jesucristo. Y que permanece en él, dice, no peca. ¿Por qué no peca? Porque en él ya no hay pecado. ¿Sí? Entonces, en él podemos pedir en oración todo. Somos justificados delante de Dios. Somos sin mancha. Somos la iglesia realmente. Porque esa es la característica de la iglesia. Sin mancha. La iglesia no tiene pecado
porque por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo Él nos limpió. Ahora podemos pedirle todo a nuestro Señor, ¿sí? Con oración, porque Él nos escucha. Pero mira lo que dice también, que ya siendo justificado por Él, pues mucho más, dice el versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Entonces, la ira de Dios viene para este mundo. Eso es evidente y es real, la Escritura lo dice. Pero los que son justificados, que son justos por su obra, ¿sí? Dice que no serán salvos también por la ira de Dios. Entonces, mire, lo importante que es la fe, ¿sí? La fe nos justifica delante de nuestro Dios. La fe, digamos que nos hace limpio realmente, limpio, ¿sí? Porque hemos confiado en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y con una sola ofrenda, con esa sola obra es suficiente para ser limpios para siempre. Si permanecemos en Él, por la fe, como dice Romanos, aquí empezando Romanos 5, dice, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes también por la fe. Entonces mire lo tremendo, ¿sí? Que es la fe, o sea, la fe. Somos santos, somos declarados justos, sin mancha, podemos pedir a Dios todo en oración porque Él nos escuchará y podemos ser libres de la ira que viene por medio de la fe. Y permanecemos firmes, ¿no? Por medio de la fe. Entonces, mire lo importante que es esto, ¿sí? La ira de Dios viene para este mundo, señores, y nosotros, las profecías nos lo revelan. Así como las profecías nos decían, ¿cuándo sería el tiempo que nuestro Señor o el Mesías se presentaría en la tierra? Estaba establecido, solamente teníamos, o por lo menos las personas de aquella época tenían que leer y obedecer a la palabra. Y ahí decía claramente cuándo sería que Cristo se manifestaría. Decía las Escrituras que cuando se daba la orden para construir el templo, dice que pasaría 7 semanas. 7 semanas, que eso da un promedio de 49 años. El templo se construyó en 49 años. ¿Y qué decía la misma profecía? Después de las 7 semanas, hasta el Mesías príncipe, pasarían 62 semanas, que eso era un promedio de 434 años. ¿Sí? Entonces, los fariseos sabían y conocían que el templo duró 49 años para su construcción. Cuando el Señor le dijo, destruye este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Pero nuestro Señor Jesús está hablando del templo del cuerpo. ¿Sí? Pero los fariseos dijeron, 50 años, 49 años se demoraron para construir este templo y tú dices que lo restablecerás en 3 días. Entonces obviamente el Señor está hablando del templo de su cuerpo, pero ellos están hablando del templo físico, es decir, que ellos conocían cuánto tiempo se duró para construir el templo. Entonces, ¿por qué no obedecieron a las profecías que decían que después que se construirá el templo, pasarían 434 años y en ese año el Mesías se presentaría delante de ellos? ¿Sí? Y decía también cuáles eran las obras que el Mesías haría. Decía que los ciegos verían, los sordos oirían, todas estas cosas, ¿sí? Y lo estaban viendo, pero no creyeron. No obedecieron a la palabra, no obedecieron a las profecías, menospreciaron a nuestro Señor, diciéndole que todo lo que las obras que Él hacía, las hacía por el principio, por los demonios, ¿sí? Entonces, digamos que deshonraron a Dios, pero no tenían en cuenta las profecías. Así también están en las profecías cuándo será el tiempo del fin. Y estamos realmente en el tiempo del fin, estamos a meses realmente, porque así como dice claramente cómo eran los tiempos para la manifestación de del Mesías, así también dice claramente cuándo será el tiempo del fin y en qué tiempo será. ¿Sí? Pero entonces, lo importante es estar preparado para ese día. ¿Sí?
¿Y cómo estamos preparados? Pues aquí hemos aprendido hoy que por medio de la fe somos justificados. Por medio de la fe podemos pedir a Dios con seguridad porque Él nos dará. Por medio de la fe también seremos libres de la ira venidera. Entonces lo más importante en estos tiempos es tener fe, porque así lo dice las Escrituras. Hallará el Hijo del Hombre fe en la tierra cuando venga. Acuérdense que esto no es de obra de hombre, esto es obra de Dios. Y Dios justifica, hemos leído, al que es de la fe de Jesucristo. Dios quitó el pecado de la tierra en un día, así decían las profecías. ¿Sí? Por eso cuando Él estuvo en la cruz, Él dijo, consumado es. Todo lo que estaba escrito acerca de Él se cumplió. Nosotros ahora debemos responder con fe, desechar nuestra justicia y recibir la justicia que es por fe en Jesucristo. Porque estamos en el fin de los tiempos. Las profecías están, todo está delante de nosotros y lo estamos viendo, señores. Estamos a meses realmente. ¿Qué es lo más importante? Que recibamos la justicia de Dios, que es por fe. Leamos por última vez para tener en cuenta esto, ¿no? Romanos capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Amén. Realmente es eso. Todo lo que esté fuera de esto es religión, y la religión no salva. La religión lo que hace es condenarlo. Pero la palabra de Dios es espiritual. Dios hizo la obra. ¿Sí? Entonces dice, invalidamos la ley por la fe, no, sino que la cumplimos. ¿Sí? Por medio de la fe pasamos de la potestad de las tinieblas a la potestad de la luz. Entonces, hermanos, quiero que consideren esta palabra y la guarden realmente en su corazón. Nuestro Señor Jesucristo nos hizo perfectos, nos hizo santos y sin mancha. Tenemos que permanecer en la fe, porque esto es lo que Dios tendrá en cuenta. Muy pronto nuestro Señor Jesucristo descenderá del cielo sobre las nubes, tocará la trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que estén vivos serán también transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué? ¿Por qué experimentaremos eso? Porque tenemos la fe. La pregunta es, ¿tienes tu fe? ¿Has creído al Evangelio o aún sigues dudando? ¿Sigues siendo un religioso más de este mundo o realmente eres un verdadero creyente? No seamos incrédulos, nos dice las Escrituras, sino seamos creyentes. Por medio de la fe, estamos firmes. Por medio de la fe, seremos guardados de la ira de Dios, porque no estamos para ira, sino para alcanzar misericordia. Entonces, señores, para terminar, oremos y espero que realmente pues esto que hemos hablado se guarde en sus corazones realmente, porque no hay nada más que hacer, solo responder con fe. Y no hay diferencia, no hay diferencia. Delante de Dios somos justificados por la fe, sin las obras de la ley. Señor, te damos gracias por este día, por permitirnos considerar tu palabra. Señor, sabemos que estamos en el fin de los tiempos, las profecías nos lo dicen, y hoy en día más que nunca sabemos que tu palabra es la verdad. Todo lo que está escrito se cumplirá, Señor. Todo lo que está escrito se cumple. Tú dices que nos somos justificados por la fe en Jesucristo. Señor, en cual tú cargaste los pecados de todos nosotros. Y creyendo en esa obra, Señor, somos santificados, somos justificados y por medio de esa fe, ahora seremos guardados de la ira, Señor. Ira que viene sobre este mundo, ira que es justa, porque todos hemos pecado, Señor. Pero no queremos, Señor, la ira. No queremos, horrenda cosa, caer en manos de ti. Por eso, Señor, gracias por tu misericordia. Gracias por permitir que nuestros corazones reciban este mensaje, Señor. Te pedimos por los hermanos que están en todo el mundo, Señor. Te pedimos también por las personas que han de escuchar este mensaje, Señor. Permíteles que reciban tu evangelio. Permíteles, oh Señor, porque tú eres el que pone el querer como el hacer. No se trata del que quiere ni del que corre, sino del que tú tengas misericordia. Ten misericordia de ellos, ten misericordia
de nuestra familia, ten misericordia de nuestros compañeros de trabajo y de todas las personas que han de escuchar el Evangelio por medio de nosotros, Señor. Señor, lo único que podemos decirte es gracias, Señor, gracias. Gracias porque por medio de nuestro Señor Jesucristo tú nos das la victoria. En Cristo somos más que vencedores, Señor. Y en Cristo no hay temor. En Cristo lo que hay es victoria. Ya te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, nos vemos hasta la próxima. Recuerden que aquí, en este canal, nosotros predicamos el Evangelio. Todos los que nos presentamos aquí, hablamos en un mismo sentir, ¿sí? Que es Cristo. Estamos en el fin de los tiempos. Desechen su justicia y reciban la justicia de Dios, que es por fe. Estamos a meses, realmente, hermanos, estamos a meses. Y lo único que quiere nuestro Señor Jesucristo es hallar fe. Entonces, consideren este mensaje, guárdenlo en su corazón, ¿sí? Entonces, hasta la próxima.